Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Campo Salmantino. Ya saben, el programa que les trae toda la actualidad de nuestro sector agroganadero. En la jornada de hoy nos vamos a trasladar hasta las instalaciones de Asaja Salamanca, puesto que el lobo ha vuelto a ser noticia. Hablaremos con el presidente de esta organización, Juan Luis Delgado, que nos explicará los últimos ataques y además la visita de agentes de la Comisión Europea, el Ministerio y la Junta a las explotaciones del sur del Duero. Este será uno de los temas que vamos a tratar, aparte de otros muchos en el espacio de actualidad, de noticias breves, el tiempo y la lonja. Comenzamos Campo Salmantino. Bueno, representantes de la Unión Europea, del Ministerio y de la Junta se han trasladado en las últimas semanas para verificar un poco la situación del lobo al sur del Duero. Cuéntanos un poco, porque fuisteis desde Asaja, ¿qué hicisteis en estas jornadas de las últimas semanas? Bueno, en primer lugar lo que hicimos los representantes era una mesa para tomar sensibilidad de todos los sectores que están perjudicados o implicados en el problema con el lobo, el problema de la ampliación del territorio que está teniendo el lobo en Castilla y León. Era una mesa donde estábamos representantes de las organizaciones agrarias, de todas las de Castilla y León, representantes de ayuntamientos y también representantes de organizaciones conservacionistas o animalistas. Y lógicamente cada uno expusimos nuestro punto de vista de esa colonización que está haciendo el lobo en otros territorios donde no estaba antes, los perjuicios para unos, ventajas para otros. En nuestro caso, tanto las organizaciones coincidimos plenamente con los alcaldes de los pueblos afectados en exponer unos problemas que nos estaban surgiendo por esa colonización, cosa contraria de lo que venían diciendo las organizaciones medioambientalistas, claro. ¿Qué tratasteis exactamente cuando los agentes de la Comisión Europea, el Ministerio y Junta se trasladaron a las zonas del sur del Duero? La intención de la Comisión Europea no era otra que ver in situ el problema. El problema que, como sabemos todos, parte desde la protección que se publicó a partir del año 92, la Directiva Hábitat, que protege tanto al lobo como a otra serie de especies silvestres y animales de toda Europa. Y claro, esa estricta protección que se ha llevado a cabo ha conseguido la proliferación de la especie y la ampliación de su territorio, con las consecuencias que estamos teniendo. Unos territorios donde la ganadería es extensiva y no podemos convivirla. En la exposición que nosotros hicimos a ese respecto es que la ganadería extensiva de determinadas zonas es imposible que pueda convivir con el lobo o el lobo con la ganadería extensiva. Al contrario que las otras organizaciones, como decían, se empeñan en demostrar de que sí que se puede. ¿Porque hay una diferenciación entre el norte y el sur del Duero? Bueno, al norte es una barrera que pusieron en su momento, cuando se elaboró la directiva Hábitat. Ponía unas condiciones al norte porque había una densidad de población mayor, entonces entendían que ahí sí se podía regular y controlar con cupos de caza del lobo, por la población que había en su momento. Y al sur, la pretensión que tenía esta directiva era conseguir que se proliferara, como va consiguiéndose. Por eso de ahí al norte se dan unos cupos, que cada año se aprueban unos cupos y se ejecutan o no se ejecutan. Para empezar no se ejecutan los cupos, lo que también nos implica a que la proliferación y la expansión del lobo sea mayor en el sur. Y al sur la única medida que se tiene que permite la Directiva Hábitat es controlar animales en el momento que interfieran con los sectores económicos, sociales o medioambientales. Y es en el problema donde nos encontramos nosotros, que el lobo está interfiriendo en nuestro sector económico, que es la ganadería. Desde Asaja siempre habéis apuntado que en esta comunidad, en Castilla y León, se registran más lobos que en el resto del sur de Europa. En Castilla y León ahora están censadas y el censo data ya de hace unos años, desde 2013, yo creo que es el último censo que tenemos un poco fiable, y data de 179 manadas, si no me equivoco, lo que es superior ese censo a todos los demás lobos que hay en toda Europa. Podemos compararlo con otra comunidad autónoma que puede ser Galicia, que es la siguiente con más censo, que tiene 84 manadas de lobos. Lo que lleva a decir nosotros en Castilla y León somos la región con más densidad de cabaña ganadera también, lógicamente estamos mucho más expuestos a la conflictividad. Tenemos el censo mayor y además tenemos la cabaña ganadera mayor, y sobre todo en zonas como lo que es Salamanca, cabaña ganadera de ganadería extensiva, donde el ganado vive durante todo el tiempo en espacios abiertos, en muchos casos en contacto con su propio depredador. Eso es imposible. Pregunta obligada, ¿es la presión del cánido incompatible con el modelo de ganadería extensiva? Totalmente, eso es incompatible. Tuvimos la oportunidad, en esto que me preguntabas antes, de esta mesa en la que estuvimos exponiendo a la Comisión Europea, de ver cómo las asociaciones medioambientalistas llevaban un ganadero
donde exponía que él había hecho compatible la ganadería con su explotación ganadera. Eso es imposible. Si hacerlo compatible es que vivan con tu mismo sistema de trabajo, que vivan uno y el otro. Lógicamente, si no tiene otros productos de que alimentarse, otros ungulados, animales silvestres, es mucho más fácil cazar una oveja o cazar un cerdo o un ternero que buscar animales silvestres donde no los hay. Entonces es incompatible. Cualquier cuestión que intentemos de compatibilizar es cambiando el sistema de producción. El sistema de producción de ganadería extensiva viven en espacios abiertos, se reproducen, incluso casi hasta mueren allí viejos. Todo lo que sea encerrar ganado o poner perros mastines, que es lo que ellos promueven, es cambiar el sistema de explotación. Por tanto, sería trasladar de explotación extensiva a explotación intensiva, totalmente imposible. Y hay que entender las diferentes explotaciones y tipos de manejos que hay. Hay otras zonas donde son manejos de un pastoreo o sistemas semi-intensivos, pues bueno, se podría convivir un poco, pero en ganadería extensiva, en la dehesa salmantina o en zonas donde los animales están en fincas, es imposible. Bueno, ya nos comentabas la posición un poco de los grupos ecologistas y su modelo con pastores eléctricos o mastines. ¿Esto es compatible? ¿Cuáles son las soluciones que se podrían dar? La solución solo hay una. Al campo no se le pueden poner barreras, eso está claro, y el lobo es un animal que hay que proteger, eso está claro, como tantas otras especies, pero hay que protegerlo en su justa medida. Hace muchos años, en los años 70, el lobo estuvo a punto de extinguirse. Yo entiendo que se establecieran unas medidas de protección para conservar esa especie para las, para las futuras generaciones, pero todo tiene un límite, no podemos proteger desmedidamente una especie, no tenemos cabida en nuestra sociedad para eso ni para ninguna. Entonces las medidas es protegerlo con unos baremos y unas limitaciones. Y también, como antes había la anterior norma regulación de la Directiva Hábitat, establecía le denominaban zonificación. Perdón. En la zonificación establecía que los censos podían ser determinados en determinadas zonas en función de la carga ganadera, lo cual estarían implicados estarían enfrentados unos u otros dependiendo de esa densidad de carga ganadera y carga de lobo. Al establecer esta densidad, lógicamente se podían controlar más o menos animales. Eso lo eliminaron. Ahora mismo ya no hay zonificación donde establezca unas zonas donde pueda haber más o menos lobos por kilómetro cuadrado. Pues esa sería una de las formas, volver a establecer unas zonas, no vamos a decir libre de lobos, porque no se puede poner barreras al campo, pero donde las medidas de control fueran más eficaces. La única medida que tenemos es cuando en las zonas donde interfieren hay que controlar los ejemplares automáticamente. No podemos dar lugar a hacer unas solicitudes a Bruselas para que nos las aprueben y luego Medio Ambiente aquí pueda mandar a los efectivos de control. Ese tiempo no podemos perderlo, porque en ese tiempo se producen muchísimos ataques. Porque no se puede ser pro lobo sin ser pro oveja o pro ternero, ¿no? Yo creo que sí se puede ser, hay gente que lo es, hay gente que son pro lobos y no son pro ovejas, porque si hablamos de maltrato animal, lo que vemos nosotros a pie de campo y se ve en los medios de comunicación continuamente son animales, ovejas con las tripas fuera, 10 ovejas muertas, sangre por todos lados, otras que se mueren en los días posteriores. Eso también son animales que lo sufren, y yo creo que si somos animalistas o queremos proteger los animales, deberíamos proteger todos. Háblanos un poco de la realidad en Salamanca, ¿cuáles han sido los últimos ataques? Bien es cierto que llevamos un tiempo que ha estado un poco más tranquilo, un tiempo que no hemos tenido ataques como desgraciadamente nos tenía acostumbrado en el año pasado. El último ha sido en Aigal de los Aciteros, el último que hemos tenido, y en ese entorno. Yo entiendo que estos ataques vienen promovidos ahora un poco por los incendios que se han producido tanto en Portugal como en Galicia. Son unas zonas donde hay densidad de lobos. Portugal, hay que recordar que es una especie protegida en todo Portugal, el lobo, y en Galicia, como decía antes, es la segunda comunidad con más censo de lobos. La cantidad de terreno que se ha quemado, tanto en Galicia como en Portugal, yo entiendo que ha hecho mover a manadas. Y era un miedo que yo francamente venía teniendo, que ese movimiento desplazase a los lobos, porque hay que recordar que nosotros tenemos frontera, en algunos sitios no la cubre ya el río Duero y los lobos pueden pasarla perfectamente. Entiendo que pueden venir esos últimos ataques por ahí y esperemos que no sea así, pero el miedo que yo tengo es que ese desplazamiento vaya a hacer que tengamos más ataques en los próximos días, tanto en la zona de Zamora como en la zona de Salamanca. Y ya para terminar, Juan Luis, ¿qué debe hacer un ganadero cuando tiene un ataque en su explotación?
Hay unos teléfonos que todos tenemos en nuestras zonas, los que se encargan de controlar el medio ambiente, tanto para cuando solicitas talas o para cualquier problema medioambiental. Es simplemente dirigirse a esos teléfonos. Esos teléfonos ellos te informarán de cuál es la cuadrilla o la patrulla del lobo que se denomina. Simplemente dirigirse a eso, al forestal que llamamos en cada zona. Hacer la comunicación a la patrulla del lobo para comunicar su siniestro. Lógicamente hay que dejarlo in situ, el animal siniestrado hay que dejarlo para que ellos se personen y vean y puedan valorar y verificar que los restos o las huellas que hay son del lobo, para poder solicitar la indemnización pertinente. Pues después de esta entrevista en Asaja Salamanca seguimos con el programa, pero antes un momentito para publicidad. Turno de repasar toda la actualidad de nuestro sector. Termina octubre, un mes clave con parte del campo sin sembrar y otra parte sembrada sin tempero ni garantías. Esta es la preocupación de agricultores y ganaderos. Asaja ha advertido que se ha producido un arranque pésimo de la campaña de siembra de cereal, a lo que se suma que no haya podido levantarse rastrojos ni preparar el lecho por falta de agua. Donde se ha podido hacer la labor ha sido en tierras de peor calidad, inciden. El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, insistió en que no se debe boicotear a los productos catalanes, pues repercutiría en Castilla y León, ya que nos encontramos en un mercado global en que muchas materias primas se producen en la región. Estas fueron las palabras de Dujo, que presidió la 9ª Convención Regional para Empleados y que reunió a unos 150 trabajadores en Soria. La OPA ostenta en la comunidad más de 17.000 socios que cuentan con una sede regional, 9 provinciales y 30 comarcales. El BOE publica el Real Decreto por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco de los programas nacionales anuales para mejorar las condiciones generales de producción y comercialización de los productos apícolas de una duración de 3 años. Se contempla también las medidas a financiar y un régimen de cofinanciación comunitaria del 50% de los gastos originados por las actuaciones previstas en los programas. Los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León desvelan uno de los 2 máximos en cuanto a pluviometría en la comunidad. Concretamente, el sur de Salamanca, rodeando a la Peña de Francia, se han registrado entre 35 y 40 litros de agua por metro cuadrado. El segundo máximo de Castilla y León ha sido en torno de Sanabria, donde se han contabilizado de 30 a 35 litros. En el resto, la lluvia ha sido escasa de cara al fin de semana pasado. Soria y Burgos es donde menos ha llovido. Las previsiones para los próximos días son que habrá entrada de aire frío con heladas entre -1 y -5 grados. Las precipitaciones quedan restringidas al norte y este de la comunidad y más nubosidad. El 9 de noviembre la Comisión Europea someterá a votación de los países la renovación del herbicida glifosato por un periodo de 5 años. Los representantes se reunieron a finales del mes pasado, pero la falta de un acuerdo ha hecho que se vuelvan a congregar para decidir sobre la renovación del herbicida. Bruselas propuso la reautorización de 5 a 7 años, pero Francia defendía un plazo de 3 años como máximo. Entre las labores jurídicas y de defensa, Asaja Salamanca incorpora el servicio de revisión de hipoteca no solo para agricultores y ganaderos, sino para la población en general. Tras el estudio previo y si se detectase la cláusula suelo, se podrá tomar las acciones legales pertinentes para recuperar el dinero en caso de que el banco cobrase de más. Los interesados podrán preguntar por este servicio en el 923 19 07 20. Miramos al cielo, vamos a ver qué tiempo nos espera en esta semana, además de los últimos precios y comentarios de la lonja de esta jornada. Las pocas operaciones registradas y un mercado con muestras de fortaleza se traducen en subidas de €1 para cebada y acompañada por trigo, centeno y avena. La provincia de referencia en maíz, León, ya ha recogido el 70% de la producción, quedando 16.000 hectáreas en noviembre. Situación similar en Salamanca, donde el 50% no necesita secadero y se obtiene menos del 15% de humedad. Situación que se daría en febrero y marzo, y en la lonja se mantiene el precio. Sin embargo, suma 5 euros el garbanzo pedrosillano y la paja alcanza los 71 euros por tonelada.
Bajan hasta 10 céntimos las 4 categorías de lechazo y las 2 primeras de corderos debido a la fuerza que recobra la importación que presiona los precios a la baja, sobre todo el lechazo, donde Grecia e Italia eran los principales productores en un mercado al que se suma ahora Francia y se incrementa la oferta en paridera. 8 semanas de bajas que cuestionan la rentabilidad futura en capa blanca, con una oferta alta y escalada de peso, por lo que se da la situación de precio más bajo y peso más alto del año. Las ventas no acompañan en España ni Europa. China, con compras inferiores a las del año pasado, bajan así del selecto y normal 2 céntimos y el graso y las cerdas 1. En ibérico se sitúan 2 extremos de estabilidad y repetición para marranos, primales, tostones y cerdas, y de tendencia alcista para lechones, que suben 4 céntimos, y cebo de campo 1 céntimo más. Se arrastran precios en las cotizaciones de bovino de carne, donde las importaciones siguen funcionando con una oferta ajustada de hembras que mantuvieron subidas de 21 céntimos y 15 para machos desde agosto hasta la primera semana de octubre. En la mesa de vacuno de vida se repiten precios con estabilidad en campo y sensación en el mercado de que el ganado bueno sale sin problemas y el resto con más tranquilidad. Este 6 de noviembre se ha acogido a 2.017 animales, de los que 212 han sido vacas. Acabamos el programa por hoy, lo hacemos con esta imagen que nos envían de la dehesa salmantina. Ustedes saben que pueden enviarnos todas sus fotos o sus vídeos a la dirección camposalmantino@sajasalamanca.com. Volvemos el próximo lunes a las 10:30 en su casa, en la 8 de Salamanca. Como les decimos siempre, sean muy felices y consuman productos salmantinos.